Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Hay una clase de silencio que solo existe por encima de la línea de los árboles. La gente de ciudad cree que conoce el silencio porque puede escuchar el zumbido de su refrigerador a las 3 de la madrugada, o alguna sirena ocasional unas calles más allá. Eso no es silencio. El verdadero silencio aparece cuando el mundo se desprende en todas direcciones, y el único sonido que queda es tu propio pulso empujando la sangre junto a tus oídos. Eso fue lo que fui a buscar aquel verano cuando acepté el trabajo como vigilante en una torre contra incendios. Tenía 26 años, era estudiante de posgrado, con una tesis a medio terminar sobre políticas medioambientales y la cabeza llena de ruido. Mi asesor decía que estaba pensando demasiado la estructura. Mis amigos decían que necesitaba un descanso. A todos les dije que pasaría 3 meses en una remota torre de vigilancia contra incendios en las cascadas de Oregón para poder concentrarme en mis lecturas de investigación sin distracciones. La verdad era más vergonzosa. Quería desaparecer de una forma que no pareciera rendirse. La torre tenía un nombre que sonaba casi romántico en la hoja de asignación, algo como Eagle Crest, pero el edificio en sí no era más que una caja de cristal sobre pilotes en la cima de una cresta. La única manera de llegar era por un sendero empinado lleno de curvas cerradas que tomaba 3 horas con una mochila pesada. Los suministros llegaban 2 veces al mes, si el clima lo permitía. El resto del tiempo solo estabas tú, una radio, unos binoculares y el cielo. El primer día la voz del despachador crepitó por la radio mientras yo estaba en la cabina, rodeada de ventanas. Puesto de vigilancia, aquí base. Prueba de radio, cambio. Torpe me acomodé los audífonos. El plástico negro aún conservaba el calor de las manos de la persona anterior. Base, aquí Eagle Crest. Los recibo 5 por 5. Cambio. Mi voz sonó demasiado fuerte dentro de aquel cuarto pequeño. Afuera el horizonte se extendía en olas azules e irregulares, capa tras capa de crestas que se desvanecían en la bruma. Las nubes colgaban como algodón rasgado sobre las cumbres distantes. Me sentí enorme y al mismo tiempo muy pequeña. La rutina, una vez que la aprendí, era sencilla. Despertar al amanecer, revisar el cielo, registrar las condiciones meteorológicas, examinar los 360 grados de bosque con los binoculares, buscando lo único que no querías ver. Una columna delgada y antinatural de humo. Reportar cada hora, o con más frecuencia si algo cambiaba. Leer, cocinar, caminar de un lado a otro. Ver cómo las tormentas se acercaban o se disipaban. Por la noche hacer una última llamada de estado. Luego intentar dormir en una cama que crujía con cada soplo de viento. Durante la primera semana la radio fue mi salvavidas. Los chequeos con base, las conversaciones de otros 2 vigilantes apostados en crestas lejanas, algún piloto de helicóptero informando su posición de vez en cuando. Las voces se volvieron familiares más rápido de lo que esperaba. Una mujer en la cresta occidental con un humor seco. Un hombre hacia el sur que siempre sonaba como si estuviera a mitad de un chiste. Era como vivir en tu propio vecindario privado suspendido en el cielo. La segunda semana, la escuché por primera vez. Era tarde en la tarde, uno de esos días despejados, calurosos y temblorosos por el calor que hacen que cada línea de la montaña parezca tallada en vidrio. Acababa de terminar un reporte rutinario. Sin humo, viento ligero del noroeste, visibilidad excelente. Levanté el dedo del botón de transmisión y empecé a dejar los audífonos cuando lo oí. Copiado Eagle Crest, dijo base. Registro recibido. Base fuera. Hubo el estallido habitual de estática al final de la transmisión. Y entonces, débilmente, tan débil que casi lo pasé por alto, una segunda voz se deslizó por debajo del ciseo. Eagle Crest, 04137.
04137. Los números fueron pronunciados con voz de mujer, calmada, precisa, como alguien leyendo coordenadas desde un mapa. El sonido fue tan breve que pude haberlo descartado como algún tipo de interferencia, pero la cadencia se sintió intencional, deliberada. Volví a levantar los audífonos. Base, acaban de repetir mis coordenadas. Pregunté. Hubo una pausa. Negativo, Eagle Crest, dijo el despachador. Captaste un fantasma de tu lado. Tenemos una propagación rara hoy. Podría ser interferencia de la frecuencia sur. ¿Copias? Cambio. Miré hacia las crestas. Sí, dije. Copio. Debe ser la atmósfera o algo así. Eagle Crest fuera. Colgué los audífonos con cuidado en su gancho. El plástico de pronto se sintió más pesado en mi mano. Las coordenadas que ella había repetido, porque eso fue lo que sentí. Una repetición. Eran las mías, los números que acababa de darle a base como mi posición. Me dije que solo había sido una falla. Las radios hacen cosas extrañas en las montañas. Las señales rebotan, se cruzan, se refractan. Eso es lo que todo el mundo dice. Esa noche desperté con el sonido del viento sacudiendo la torre. Las ventanas vibraban en sus marcos. Los relámpagos destellaban en algún lugar lejano, convirtiendo los cristales en espejos momentáneos. Las tormentas eran parte del trabajo. Había leído 2 veces el manual sobre qué hacer si un rayo golpeaba la torre. Pararse sobre la alfombra aislante. Mantener las manos lejos del metal. No entrar en pánico. La radio crepitó. Me giré en la cama, desorientada, y miré el reloj. 3:02 de la mañana. Un siseo suave llenó la cabina. Luego, tan claro como mis propios pensamientos, la misma voz de mujer se entrelazó con la estática. 04137, 04137, elevación 5892, visibilidad comprometida. La última palabra se estiró ligeramente, como si estuviera deformada por la distancia. Me bajé de la cama y crucé la habitación en 3 pasos, con cuidado de no tocar la mesa metálica. Los dedos me temblaban cuando levanté los audífonos. Aquí Eagle Crest, dije. ¿Quién es? Repita su identificador. Cambio. El siseo aumentó, ahogando la última sílaba. No hubo respuesta. Me quedé allí durante 1 minuto completo, con los audífonos pegados al oído, escuchando nada más que el crujido de la tormenta. Finalmente, los dejé en su lugar y seguí los procedimientos mecánicamente. Revisar la tabla de rayos, anotar la hora, recordarme a mí misma que en esas frecuencias ocurrían ecos extraños todo el tiempo. Otros vigilantes hablando con sus bases, cuadrillas madereras, pilotos. Pero cuando volví a acostarme, los números que ella había dicho se arrastraron por mi mente como un ancla. 4137, mis coordenadas otra vez, y además mi elevación. A la mañana siguiente hojeé el cuaderno de la estación en busca de entradas antiguas. Cada vigilante deja un registro para el siguiente. Notas del clima, reparaciones menores, dibujos, algún chiste ocasional. Mientras retrocedía por años de letra apretada, empecé a notar un patrón. De vez en cuando, algún vigilante mencionaba tráfico extraño por radio en los márgenes. Creo que escuché a una mujer repetir mi posición, propagación. Estática a las 3 de la mañana. Habría jurado que alguien llamó a la torre por su nombre. Soñé que alguien estaba aquí conmigo, susurrando coordenadas. Tal vez demasiado café instantáneo. Las notas estaban dispersas, separadas por años, escritas con distintas caligrafías, pero todas tenían el mismo tono nervioso y evasivo. Nadie lo había tratado como algo real, solo rarezas, una historia de fantasmas para contar una vez que bajaras de la montaña. Me dije que yo no sería como ellos, yo documentaría todo, sería racional, al menos por un tiempo. La voz se mantuvo ausente, la tormenta pasó. Los días se volvieron una mezcla borrosa de calor, olor a resina y lejanas columnas de polvo levantadas por camiones madereros. Caí en mis propios ritmos. Leía hasta que los ojos se me nublaban.
Escribía páginas de mi tesis a mano en un cuaderno de espiral. Por las tardes veía el sol derretirse en el horizonte y pensaba que tal vez estaba sanando de una manera difícil de explicar. Entonces la voz regresó y dejó de tratarse de coordenadas. Fue una semana más tarde, otra vez alrededor de las 3 de la madrugada. Había empezado a temer esa hora en la que la noche parece más densa. Desperté de golpe, con el corazón desbocado, con la sensación de que alguien había pronunciado mi nombre. No mi apellido, no mi señal de llamada, mi nombre de pila. Elodie. La torre estaba oscura, excepto por el ojo rojo del indicador de encendido de la radio. Afuera el cielo era una mancha vacía, sin estrellas, las nubes bloqueando cualquier rastro de luna. Escuché. Al principio nada, solo el tenue zumbido de las luces fluorescentes enfriándose sobre mi cabeza, el murmullo bajo del viento en los cables tensores. Entonces, Elodie. Era la misma voz, ahora más cercana, no dentro de la habitación, pero tampoco tan lejana como antes, como alguien hablando desde el fondo de un pozo. Elodie, copia 4137, sola, sin humo, emoción, inquieta. La última palabra se me clavó bajo la piel. Emoción. Nadie en la red de incendios hablaba de esa manera. Uno reportaba hechos, no sentimientos. Yo había escrito inquieta en mi diario esa misma noche, justo antes de quedarme dormida. Lo había subrayado 2 veces. Agarré mi cuaderno del pequeño estante sobre la cama y lo abrí. La última entrada estaba allí, con mi propia letra inclinada. 11 de julio, viento sin humo. Me siento inquieta, como si la torre fuera demasiado pequeña, como si algo estuviera caminando justo más allá de las ventanas. Las palmas se me enfriaron. Aquí Eagle Crest, dije con voz ronca por los audífonos. Identifíquese. ¿Cuál es su ubicación? Cambio. Silencio. Me obligué a contar hasta 30. Si usted es otro vigilante, necesita usar el protocolo correcto, dije. Podemos registrar su posición. ¿Copian? Cambio. La estática llegó como una ola y luego retrocedió, sin respuesta. Por la mañana, llamé a la base como de costumbre. Mantuve el dedo suspendido sobre el botón de transmisión, preguntándome si debía mencionar el tráfico no autorizado. Mi mente ordenó todas las razones para no hacerlo. Tal vez era una broma en una frecuencia vecina. Tal vez estaba medio dormida y confundí ráfagas de viento con palabras. Tal vez. Eagle Crest, aquí base, dijo el despachador. Llegas un poco tarde a tu primer chequeo. ¿Todo bien allá arriba? Cambio. Miré el anillo de montañas lejanas. Todo está bien, dije. Sin humo, buena visibilidad. Eagle Crest fuera. En cuanto lo dije, deseé haber contado la verdad tal como la sentía, que algo allá arriba había aprendido mi nombre. La siguiente vez que llegó la voz, evitó la radio por completo. Era de noche. El atardecer se había derramado por el cielo en tonos púrpura amoratado y naranja fundido. Ya había hecho mi último barrido, registrado la ausencia de cualquier novedad y me había sentado en la mesa desvencijada con mi cuaderno. Decidí que tomaría control de la narrativa como lo haría cualquier buena investigadora, reuniendo datos. Escribí las horas en que la voz había aparecido, lo que había dicho, las condiciones climáticas. Anoté que parecía preferir las 3 de la mañana, que repetía coordenadas, que había empezado a imitar mis escritos privados. Escribí una línea más, la pregunta que no quería admitir que me estaba haciendo. ¿Qué quieres? La radio siseó, aunque yo no la había tocado. Eagle Crest, murmuró la voz de mujer. No en mis oídos, sino dentro de mi cabeza, con tanta claridad como si estuviera de pie detrás de mí. ¿Qué quieres? Me quedé helada. El bolígrafo se me deslizó de la mano y rodó sobre la mesa. Ella continuó, con un tono casi clínico, observacional. Sujeto. Elodie. Duración en estación. 15 días. Sueño interrumpido. Efecto. Ansiedad. Deseo de desaparecer sin desaparecer. No,
susurré. Eso no es cómo funciona esto. Mi reflejo me devolvió la mirada desde las ventanas que se oscurecían, pálido, con los ojos hundidos. Me levanté de golpe y caminé hasta el gabinete donde se guardaban los manuales y los viejos libros de registro. Mis manos se movían antes de que mis pensamientos alcanzaran a entender. Saqué una carpeta deformada por el agua con la etiqueta Reportes de Incidentes y la abrí. La mayor parte era burocracia seca, lesiones menores, rayos, fallas de equipo. Pero en medio, sujeta entre páginas con un clip oxidado, había una fotocopia de un artículo de periódico. Vigilante local desaparecida durante tormenta. Equipo de búsqueda suspendido después de 5 días. La foto bajo el titular mostraba a una mujer apoyada contra la baranda de una torre de vigilancia. El viento le apartaba el cabello de un rostro decidido. El pie de foto la identificaba como Beatriz. Leí el artículo. Había sido asignada a otra torre, una que ya no existía, 2 crestas más allá. Una tormenta repentina se había formado. Se perdió el contacto por radio. Para cuando un equipo terrestre logró abrirse paso hasta la torre, la cabina estaba vacía. La entrada del libro de registro se detenía de forma abrupta a mitad de una frase. No había señales de caída. No había huellas que se alejaran del lugar. Era como si hubiera salido de la existencia. La fecha era de hacía 21 años. Las coordenadas listadas para su torre no eran las mismas que las mías, pero sí lo bastante cercanas como para que ambas hubiéramos visto las mismas tormentas. Se me erizó la piel. Miré la última página de sus notas recuperadas, reproducida en el archivo. La última línea estaba incompleta. 0300. Oí voz repitiendo. No más. Los audífonos de la radio seguían en su gancho. Plástico negro e inocente atrapando la última luz. No los toqué. No dije su nombre en voz alta. Esa noche la tormenta llegó sin relámpagos. El viento se levantó, aullando alrededor de la torre, haciendo que la estructura temblara sobre sus pilotes. Las nubes se tragaron cada estrella. A las 3 de la mañana, como un reloj dando la hora, la radio cobró vida. Eagle Crest copias. La voz de la mujer. No hay base. Ninguna señal de llamada que reconociera. Solo yo. Me quedé en la cama con la manta subida hasta la barbilla, mirando el tenue ojo rojo de la radio. Deberías responder, dijo ella con suavidad. Te marcarán como no responsiva. ¿Quién eres?, susurré. Una risa suave, sin humor. Soy aquello en lo que viniste aquí a convertirte, dijo. Una señal sin fuente, coordenadas sin cuerpo, una voz registrada en papel después del hecho. El viento sacudió las ventanas, la torre crujió. Mi corazón golpeaba con tanta fuerza que pensé que podría partirme las costillas. Repites mis coordenadas, dije. Lees mi diario. Llevo la cuenta, respondió. De quién estás solo, de quién quieres salir, de quién ya está medio ido. Algo se movió en el borde de mi visión. Por un momento creí ver una figura pálida reflejada en el cristal, de pie justo detrás de mi hombro, no completamente formada, más sugerencia que persona. El cabello levantado por un viento invisible, los ojos como tormentas distantes. Si sales ahora, dijo suavemente, nadie sabrá hacia dónde fuiste. Habrá reportes, búsquedas, los registros serán fotocopiados. Serás escrita con más detalle del que jamás te has escrito a ti misma. Pertenecerás a este lugar. Mi mano encontró la veta áspera de la pared de madera junto a la cama. Las astillas se me clavaron en la palma. No quiero eso, dije. Mi voz tembló. Pensé que sí, pero no. El silencio se extendió. El viento gimió en los cables tensores como un llanto humano y bajo. Entonces tendrás que volver, dijo al fin. Volver por completo a la ciudad, a tu vida sin terminar. No dormirás tan bien. El ruido nunca será tan limpio, pero cuando despiertes a las 3 de la mañana, seguirás dentro de tus propias paredes. La radio quedó en silencio. La luz en su frente se redujo hasta ser un punto diminuto. Mi contrato era de 3 meses.
Duré 6 días más. Llamé a base y les dije que estaba teniendo problemas de salud, ansiedad, dificultades para dormir, pensamientos intrusivos. Todo era verdad, aunque no toda la verdad. Estaban faltos de personal y claramente molestos, pero organizaron el envío de una vigilante de relevo. El día que me fui, llevé la carpeta de incidentes con el artículo de Beatriz hasta el borde del escritorio. Dudé. Luego la empujé de vuelta. Alguien más la necesitaría más que yo. La caminata de bajada se sintió más larga que la subida. Con cada curva del sendero, el aire se volvía más denso, lleno de insectos y olor a tierra húmeda. A mitad del descenso, me giré una vez y miré hacia atrás, hacia el pequeño cuadrado de la torre contra el cielo. Desde ese ángulo se veía frágil, como algo que una ráfaga podría arrancar de la cresta. Por un instante creí oír un leve crujido dentro de mi mochila, como si la radio que ya había entregado siguiera conmigo. Un susurro de números, 4137. Seguí caminando. De vuelta en la ciudad, la gente me preguntaba cómo había sido. Querían historias románticas sobre puestas de sol y nubes de tormenta, sobre soledad e inspiración. Les di lo que esperaban. Hablé de las vistas, de las tormentas, de la vez que vi a una familia de ciervos avanzar con cuidado por una cresta al amanecer. No hablé de la mujer que había aprendido mi nombre. Han pasado 2 años. Terminé mi tesis. Duermo casi toda la noche. Casi. A veces a las 3 de la mañana despierto de golpe en mi apartamento, con el corazón acelerado, segura de que alguien acaba de repetir mi dirección con una voz calmada y observadora. Cuando eso ocurre me quedo muy quieta y escucho. Aquí siempre hay ruido, tráfico en la avenida, las tuberías de un vecino, el refrigerador encendiéndose, sonidos ordinarios, humanos. Pero debajo de todo, si escucho el tiempo suficiente, todavía puedo sentir ese otro silencio, el que se posa sobre las cimas de las montañas y las torres abandonadas, el que espera. Ahora hay nuevos vigilantes allá arriba, nuevos nombres, nuevos cuadernos, nuevas preocupaciones privadas. En días secos, cuando los mapas de incendios forestales estallan con polígonos rojos, reviso las actualizaciones más seguido de lo que debería. A veces aparecen pequeñas líneas en los resúmenes de incidentes. Breve interrupción de comunicaciones a las 3 de la mañana. Transmisión no identificada en el canal. Me pregunto si lo descartarán como intenté hacerlo yo. Me pregunto si alguno de ellos abrirá la carpeta de incidentes y verá la foto de Beatriz de pie donde yo estuve. Me pregunto cuántas veces ella repetirá pacientemente sus coordenadas antes de que alguien responda. Historia 2. Es extraño admitir que lo peor que me ha ocurrido en la vida comenzó con algo que, en ese momento, se sintió como un nuevo comienzo. Acababa de cumplir 23 años. Estaba agotada de la vida en la ciudad de Portland y cansada de pasar los días mirando hojas de cálculo en una oficina sin ventanas. El noroeste del Pacífico siempre me había parecido una postal al otro lado del cristal, algo hermoso que solo contemplaba en la pantalla de bloqueo de mi computadora. Así que, cuando se abrió una vacante temporal para mantenimiento de senderos en un bosque nacional de Washington, la acepté sin pensarlo 2 veces. A mis padres les dije que necesitaba aire limpio y cielo abierto. Lo que en realidad necesitaba era sentirme pequeña en un lugar más grande que mi ansiedad. El pueblo donde estaba la estación de guardabosques era poco más que una calle principal, un aserradero cerrado y un bar cuyas luces de neón anunciando cerveza parecían no apagarse nunca. Llegué a finales de mayo, cuando la nieve todavía se aferraba a las crestas más altas, pero los senderos inferiores ya comenzaban a abrirse. El alojamiento venía incluido, lo cual sonaba ideal cuando apenas tienes ahorros. Nos instalaron a todos los trabajadores temporales en una vieja casa dormitorio a unos pocos kilómetros de la estación, escondida entre los árboles al final de un camino de grava. La primera noche, me quedé afuera con mi bolso de lona, escuchando el viento peinar las ramas de los abetos y el murmullo distante del río, y pensé, esto es exactamente lo que necesitaba. Por dentro la casa dormitorio olía a madera húmeda y café.
Éramos 4 aquella temporada. 2 chicos que ya habían hecho ese trabajo antes y hablaban con abreviaturas sobre certificaciones de sierra y números de senderos. Una mujer de Utah que estaba allí principalmente para escalar cada día libre. Y luego otro empleado nuevo, como yo. Se llamaba Oliver. Oliver se mantuvo apartado casi desde el primer minuto. Eligió la litera en la esquina más alejada, junto a la ventana pequeña, alineó su equipo con precisión militar y respondía a las preguntas con frases educadas, breves y cortantes. Tenía el cabello oscuro, la piel pálida, como alguien que hubiera pasado más tiempo en bibliotecas que bajo el sol, y unos ojos que nunca se encontraban con los tuyos por más de un segundo. Me dije que simplemente era tímido. No todo el mundo llena los silencios con charla, como hago yo cuando estoy nerviosa. Durante la capacitación, los 4 aprendimos seguridad con motosierras, técnicas para usar sierras de 2 mangos, cómo retirar árboles caídos, cómo lidiar con excursionistas de fin de semana que creen que moderado significa ir en sandalias. También aprendimos, casi como un comentario secundario, que aquel bosque tenía su cuota de personas desaparecidas, gente que subestimaba las distancias, que se desorientaba con cambios repentinos de clima, que decidía que un sendero de animales sin marcar parecía interesante. Nuestro supervisor habló de ellos como quien menciona una mala tormenta de invierno ocurrida años atrás. Un hecho trágico, sí, pero no inmediatamente relevante. La primera vez que salí en una cuadrilla de sendero con Oliver, noté cuánto observaba a las personas. En el primer comienzo importante de sendero, los autos estaban alineados en el apartadero de grava, con los cristales todavía empañados por el aliento. Revisamos el tablón de avisos, las huellas recientes de botas en el barro, el registro donde se suponía que la gente debía escribir sus nombres y las rutas planeadas. La mayoría no se molestaba en hacerlo. Mientras descargábamos herramientas de la camioneta, vi los ojos de Oliver moverse de rostro en rostro, deteniéndose brevemente en cada grupo. Una pareja con mochilas completamente nuevas, un hombre solo con equipo mínimo y zapatillas para correr en senderos, una familia cuyos 2 adolescentes ya parecían exhaustos. Bastante concurrido para ser día de semana, dije, más para romper el silencio que por otra cosa. Oliver asintió. Buena visibilidad hoy. Es difícil perderse cuando el cielo está así. Sonó como un comentario normal, pero algo en su tono me hizo mirarlo de reojo. Su expresión era imposible de leer. Las primeras semanas se acomodaron en una rutina. Levantarnos antes del amanecer, café, cargar herramientas, largos recorridos por caminos llenos de ondulaciones, horas despejando maleza y cortando troncos caídos. Por la noche me dolían los hombros de una manera que se sentía limpia, ganada. La casa dormitorio se llenaba del siseo de la estufa de gas, calcetines mojados colgando de cada viga expuesta y las risas apagadas de los demás jugando cartas en la mesa principal. Oliver casi siempre se sentaba aparte, leyendo o afilando sus herramientas con una meticulosidad casi obsesiva. Si hablaba largamente de algo, era del trazado del bosque. Parecía llevar un mapa dentro de la cabeza. Sabía qué arroyos crecían después de la lluvia, qué laderas conservaban nieve hasta bien entrado el verano, qué atajos no oficiales usaban los lugareños para llegar a los puntos de pesca. Al principio lo admiré. Le preguntaba por rutas alternativas cuando caminábamos de regreso y mis piernas se sentían como goma, y él siempre conocía alguna. «Tienes un buen sentido de orientación», le dije una vez, intentando otra vez alcanzar esa parte de él que parecía vivir detrás de sus ojos pálidos. Él se encogió de hombros. «O prestas atención o desapareces aquí. Eso es todo». La primera cosa pequeña que me inquietó ocurrió durante la tercera semana. Colgaron un aviso en el corcho de la estación sobre un excursionista que no había regresado de una salida de fin de semana. Hombre, finales de sus 30, visto por última vez en el mismo inicio de sendero que usábamos para una de nuestras rutas más largas. Todavía no era una búsqueda formal, más bien una alerta del tipo, si lo ven, avisen por radio. La foto mostraba a un hombre con una sonrisa fácil y una botella azul de agua muy distintiva enganchada a la mochila. 2 días después estaba fuera de la casa dormitorio,
rebuscando en la parte trasera de nuestro vehículo una pareja de guantes de repuesto cuando la vi. Una botella de agua azul del mismo estilo, raspada en los mismos lugares que la de la foto, tirada dentro de una caja plástica de leche llena de equipo variado en la parte trasera de la camioneta. Al principio pensé que tal vez era una coincidencia. Ese modelo era bastante común, pero cuando la levanté, vi el contorno tenue de una calcomanía que había sido arrancada. En la foto del excursionista desaparecido, la calcomanía era un pequeño logo de montaña. Dudé. Luego la llevé adentro. ¿Alguien perdió una botella?, pregunté sosteniéndola en alto. Uno de los chicos veteranos miró hacia mí. Debe ser de la temporada pasada. Objetos perdidos, tal vez. Déjala en la cocina. Alguien la usará. Oliver levantó la vista de su libro. Sus ojos pasaron por la botella y luego se apartaron. La gente olvida cosas todo el tiempo, dijo. No había nada en su voz a lo que pudiera aferrarme. Nada que pudiera señalar y decir, eso estuvo mal. Dejé la botella en la cocina e intenté no pensar más en ello. El aviso de búsqueda desapareció una semana después. Nadie dijo si habían encontrado al hombre. A medida que julio se acercaba, el bosque se llenó de más personas y de más historias. 2 adolescentes dejaron el mapa en el auto y tuvieron que ser guiadas de regreso antes de que oscureciera. Un corredor de montaña se torció el tobillo a 6 kilómetros del estacionamiento. Una familia leyó mal la distancia del circuito y volvió arrastrando los pies hasta su camioneta mucho después de la puesta del sol, con los padres gritándose entre ellos por el agotamiento. Cada vez escuchábamos versiones diferentes por la radio, hechos mezclados por el pánico y por la señal débil que rebotaba contra las crestas. Si esta fuera solo una historia sobre el azar de los accidentes en la naturaleza, probablemente no la estaría contando. Pero no lo es. Lo segundo que ocurrió fue más difícil de descartar. Acabábamos de terminar un día largo despejando un sendero que subía hasta una torre de vigilancia contra incendios. Tenía los brazos como gelatina y la nariz quemada por el sol. Cuando regresamos a la entrada de la casa dormitorio, los demás entraron, pero yo me quedé un minuto afuera para estirarme y terminar mi agua. Oliver permaneció junto a la camioneta, con la compuerta trasera abierta, haciendo inventario de herramientas como siempre. Cuando apartó una lona, algo se deslizó y golpeó la plataforma con un ruido sordo. Una mochila, vieja, sucia, con un desgarro en el bolsillo superior. Había algo en ella que hizo que se me encogiera el estómago. Ya había visto esa mochila antes, colgada en el tablero de equipo perdido de la estación de guardabosques como ejemplo de lo que no se debía comprar. Barata, de marca desconocida, con hebillas poco confiables. El supervisor había contado una historia breve sobre un excursionista cuya mochila se abrió en una sección empinada y cómo la mitad de su equipo rodó por una quebrada. ¿De dónde sacaste eso?, pregunté. Oliver no levantó la mirada. Estaba en el inicio del sendero. Probablemente alguien la dejó junto a la basura. La gente abandona equipo que no quiere cargar de vuelta. La respuesta llegó demasiado rápido. Me acerqué un poco más. La tela estaba manchada con algo más oscuro que barro. Quise creer que era café derramado o savia, pero el patrón no se veía bien. Mi corazón golpeaba dentro de mis oídos. Deberíamos entregarla, dije, por si pertenece a alguien de la lista de desaparecidos. Entonces sí levantó la vista. Su rostro estaba tranquilo, casi divertido. ¿Crees que cada pedazo de basura en esta camioneta pertenece a una persona desaparecida? Sus ojos sostuvieron los míos más tiempo de lo que nunca lo habían hecho antes. Si piensas así, no vas a dormir aquí afuera. Lanzó la mochila de vuelta bajo la lona con un gesto despreocupado, como si de verdad no fuera más que basura. No dije nada más. Pero esa noche, acostada despierta en mi litera, escuchando los ronquidos de los demás, seguí viendo aquella mancha. Después de eso, empecé a notar más pequeñas coincidencias. Un dispositivo GPS que apareció sobre la mesa de la casa dormitorio, con una batería que apenas conservaba carga suficiente para mostrar una ruta guardada que se desviaba abruptamente de un sendero principal hacia un espacio en blanco.
Un par de bastones de senderismo con cinta fluorescente en las empuñaduras, iguales a unos mencionados en un boletín impreso de personas a contactar si eran vistas. Nada de eso era una prueba. Nada por sí solo era suficiente para llamar a nadie, pero todo junto se asentó como piedras en mi estómago. El día en que todo encajó, el cielo era de un gris plano e ininterrumpido. Nubes bajas se arrastraban por las crestas como algodón mojado. Nuestro supervisor nos dividió en parejas y nos envió a Oliver y a mí a retirar árboles caídos en un sendero poco usado que subía por el lado oeste de una cuenca remota. Trabajamos casi todo el tiempo en silencio, con el zumbido de la sierra llenando el espacio entre nosotros. Hacia media tarde, mientras descansábamos sobre un tronco y bebíamos agua tibia, Oliver habló. «Hay un atajo desde aquí», dijo. «Si lo tomamos podemos volver en circuito a la camioneta sin tener que regresar por donde vinimos». ¿Un atajo? Saqué mi mapa doblado. Nuestra posición estaba aproximadamente a mitad del sendero. En el papel, la única manera de entrar o salir era por donde habíamos llegado. Él tocó un punto a la derecha del sendero, donde las líneas de contorno se apretaban unas contra otras. Viejo ramal maderero. Ya no aparece en el mapa, pero sigue ahí. Los locales lo usan para llegar al río. Ahorra una hora. Dudé. El día avanzaba. Las nubes habían descendido y un frío húmedo se me colaba bajo la camisa. La idea de reducir el tiempo de caminata era tentadora. Aún así, algo dentro de mí se resistía a abandonar la línea impresa en el mapa. ¿Está marcado?, pregunté. Él sonrió de forma fina, sin humor. No oficialmente, pero he pasado por ahí muchas veces. Puedes confiar en mí. Ojalá pudiera decir que esa frase por sí sola me hizo negarme. No fue así. Fue la combinación del cansancio, la promesa de cenar antes y la creencia injustificada de que nada realmente malo iba a pasarme a mí. Doblé el mapa. «Guía tú», dije. Dejamos el sendero por una pequeña abertura en la maleza que yo jamás habría notado por mi cuenta. El terreno descendía, blando por las agujas de pino, y pronto la sensación de orientación que había ido construyendo cuidadosamente durante toda la temporada empezó a deshilacharse. El ramal que había mencionado era más bien un fantasma, 2 surcos apenas visibles bajo el lecho cisalal, cortados por el tiempo y la erosión. Los árboles crecían muy juntos, sus troncos cubiertos de musgo que absorbía el sonido. En cuestión de minutos, el sendero que habíamos abandonado bien podría haber estado en otro país. «¿Cuánto falta?», pregunté. «No mucho», dijo. «Pronto vas a oír el río». Cuanto más nos internábamos, más regresaba aquella inquietud familiar, ese cosquilleo de alerta en la base del cráneo. Oliver caminaba medio paso por delante, sin prisa. La sierra descansaba sobre su hombro como una extensión de su cuerpo. Había una confianza tranquila en la forma en que se movía, como alguien siguiendo una ruta ensayada muchas veces. Pensé en la botella de agua del excursionista desaparecido, en la mochila, en la ruta del GPS que se metía en la nada. ¿Alguna vez piensas en ellos?, pregunté sorprendiéndome a mí misma. ¿En quiénes?, dijo sin darse la vuelta. En los que desaparecen aquí. Él pareció considerarlo. A veces la gente romantiza la idea de desvanecerse en el bosque. No entienden que casi siempre se trata de decisiones estúpidas. Decisiones estúpidas, repetí, como seguir un ramal sin marcar. Él soltó una risa, pero no había calidez en ella. Tú me seguiste. Los árboles se abrieron de pronto en un claro pequeño, no más grande que una sala de estar. El suelo allí estaba raspado y desnudo en algunos lugares, ennegrecido por fogatas antiguas. Latas carbonizadas y plástico derretido yacían medio enterrados en la tierra. Parecía el tipo de campamento no oficial que adolescentes usarían para beber y dejarlo todo atrás. En el centro había un montón bajo de restos. Al principio pensé que solo era basura. Metal retorcido, tela desgarrada, nylon medio quemado. Entonces vi la forma de una bota, la suela derretida en una mancha deformada, parecida a alquitrán. Una tira de material de chaqueta, antes de color brillante, fusionada con una roca.
y aquel olor tenue, enfermizamente dulce, que no pertenecía al humo de madera. Se me cortó la respiración. ¿Qué es esto? Mi voz sonó fina en mis propios oídos. Oliver dejó la sierra en el suelo con delicadeza, como si hubiéramos llegado a un destino acordado de antemano. La gente viene aquí, dijo. Se pierde, se lastima. A veces nunca la encuentran. El bosque conserva lo que se le entrega. Me miró, pero esta vez me miró de verdad, y vi algo en sus ojos que me revolvió el estómago. No era locura, no como la muestran en las películas. Era algo más frío, una especie de interés clínico. ¿Cómo encontraste este lugar?, pregunté. Igual que tú, dijo suavemente. Seguía a alguien en quien pensé que podía confiar. Dio un pequeño paso hacia mí. El claro de pronto se sintió muy lejos de cualquier camino, cualquier sendero, cualquier señal de radio. Las nubes presionaban más abajo, apagando la luz. El ruido parecía ser tragado antes de alcanzar la copa de los árboles. Dejé una nota, solté. Las palabras salieron atropelladas antes de que siquiera me diera cuenta de que las había planeado. En la casa dormitorio, les dije en qué sendero estaríamos, a qué hora debíamos volver. Eso no era del todo cierto. Esa mañana había garabateado algo rápido en la pizarra blanca, más por costumbre que por miedo. Pero lo dije con la seguridad de alguien que pronuncia una sentencia. Durante un momento nada cambió. Entonces un sonido partió el silencio, un chasquido seco, como una puerta cerrándose de golpe. Me tomó un segundo darme cuenta de que venía desde arriba, en algún punto de regreso hacia el sendero principal. Un segundo después, el bosque devolvió el eco de un tono lejano de radio, seguido por una voz tenue que no alcanzábamos a entender. La cabeza de Oliver giró hacia el sonido. Su mandíbula se tensó apenas lo suficiente para que yo lo notara. Parece que están comprobando nuestra posición, dije, obligándome a mantener la voz firme. Vamos tarde. El hechizo se rompió, si es que eso había sido. Oliver volvió a mirarme. Algo se estremeció detrás de sus ojos. Deberíamos irnos, dijo. El clima está cambiando. Subimos de vuelta hacia el sendero principal en un silencio tan espeso que se sentía como una tercera presencia entre nosotros. Me temblaban las piernas, más por la adrenalina que por el esfuerzo. Cuando por fin pisamos de nuevo la tierra honesta de la ruta oficial, las marcas conocidas en los árboles parecieron líneas de vida. Llegamos a la camioneta justo cuando nuestro supervisor volvía a llamar por radio, preguntando por nuestra ubicación. Dejé que Oliver respondiera. Su voz sonó estable al dar coordenadas aproximadas. No mencionó nuestro desvío. No mencionó el claro. Esa noche me senté en mi litera con el bolso ya empacado a mis pies. La decisión se había solidificado en algún punto entre aquel montón de equipo quemado y la primera marca blanca del sendero de regreso. A la mañana siguiente fui al pueblo y le dije a mi supervisor que había una emergencia familiar. No di detalles. Él no insistió. Me fui en menos de 48 horas. Han pasado 3 años. Ahora vivo en otro estado, en una ciudad lo bastante grande como para que el horizonte esté hecho de edificios en lugar de crestas montañosas. Todavía hago senderismo, pero solo en rutas concurridas, donde siempre puedes ver delante de ti la chaqueta de colores brillantes de otra persona. Todavía algunas noches despierto convencida de que puedo oler ese aroma tenue y enfermizamente dulce de plástico quemado y algo más. Reviso las alertas de noticias sobre aquel bosque más de lo que me gustaría admitir. El invierno pasado, apareció en mi página de noticias un artículo sobre un grupo de desapariciones sin resolver en esa región. Eran suficientes para provocar una pequeña oleada mediática antes de desaparecer bajo titulares más urgentes. Había una foto de un inicio de sendero familiar, autos alineados en el apartadero de grava, personas sonriendo, ajustándose las mochilas, sin saber que los árboles las observaban. Estudié cada rostro en la imagen buscando a Oliver. No estaba allí. No sé si eso es mejor o peor. Historia 3. Mi abuela solía decir, el bosque recuerda cada trato que haces con él.
Cuando era niña y pasaba los veranos pegajosos en su pequeño pueblo costero del noroeste del Pacífico, esa frase me parecía casi acogedora, como si el bosque fuera una tía vieja y enorme que llevaba la cuenta de los regalos de cumpleaños. Solo mucho después entendí que ella se refería a cada trato, incluso a aquellos que no sabes qué estás haciendo. Su casa estaba sobre una franja de bosque de segundo crecimiento y lechos de arroyos pantanosos, con un único sendero irregular que bajaba hacia lo que todos llamaban simplemente lo verde. En la pared encima de la mesa de la cocina colgaba una fotografía desteñida de un tocón de cedro tan inmenso que 3 niños podían pararse hombro con hombro dentro del hueco. Ella lo llamaba la madre. En sus historias, los leñadores que tomaban más de lo necesario o los cazadores que mataban por diversión siempre terminaban encontrando el camino de vuelta a aquel tocón, a veces vivos, a veces no. Olvidé esas historias durante años, del modo en que uno olvida las canciones de cuna. Luego, después del accidente, regresaron todas de golpe. El accidente ocupó 3 frases en las noticias: un conductor ebrio, una noche lluviosa, las luces traseras de otra persona girando y desapareciendo de la vista. Mi pareja, Daniel, salió con vida, con una conmoción cerebral y un corte de vidrio en el hombro. El otro conductor no salió caminando. Después de las fechas en la corte, las llamadas al seguro y el desfile interminable de personas diciendo que pudo haber sido peor, a los 2 nos quedó la misma pregunta no dicha: ¿por qué nosotros pudimos seguir adelante cuando alguien más no? Fui yo quien sugirió volver al pueblo de mi abuela. Ella llevaba años muerta para entonces, y la casa había sido vendida a una pareja de Seattle, pero el bosque seguía allí. Me dije que caminaríamos por los viejos senderos, respiraríamos sal y cedro, y que de alguna manera eso drenaría el veneno de nuestras cabezas. Seguimos el mismo camino irregular desde el apartadero de la carretera, pasando junto al enredo de zarzamoras y el poste oxidado de una cerca que había estado allí desde que yo tenía 8 años. Lo verde nos tragó más rápido de lo que recordaba. Las hojas de salal nos rozaban las rodillas. Los rayos inclinados de luz convertían las motas de polvo en estrellas que caían lentamente. Daniel caminaba delante de mí, con los hombros encorvados, la cicatriz de su sien como una media luna pálida sobre su piel bronceada. El claro no estaba donde solía estar, o quizá el bosque se había movido a su alrededor. Casi pasamos de largo. Un momento había árboles por todas partes. Al siguiente, entramos en un círculo de luz abierta, y allí estaba. La madre se había podrido con los años desde aquella fotografía en la cocina. El tocón seguía siendo enorme, más alto que mi pecho, pero la madera estaba cubierta de musgo, y su corazón había sido devorado hasta convertirse en un cuenco oscuro y húmedo. Alguien había estado allí hacía poco. Frascos de vidrio con bayas y monedas descansaban sobre el borde. Una hoja oxidada de motosierra yacía en la base como una ofrenda, y sujeta bajo una piedra, con las esquinas doblándose por la humedad, había una ficha de persona desaparecida. El rostro del hombre se veía cansado y amable. Leñador local sigue desaparecido después de 3 semanas. Estas cosas aparecen por todas partes, murmuró Daniel, apartando la mirada. ¿Estás bien?, pregunté. Él ya estaba arrodillándose junto al tocón. Sueño con este lugar, dijo en voz baja. No sabía qué era, pero era esta forma, como algo esperando con las manos extendidas. Tocó el musgo con la punta de los dedos. Durante un segundo, quise apartarlo de allí como se aparta a un niño que está a punto de tocar una sartén caliente. Tal vez deberíamos irnos, dije. Podemos volver otro día. O podemos preguntarle, dijo él sin mirarme, cómo lo habría hecho tu abuela. La forma en que lo dijo hizo que la piel se me erizara. Yo nunca le había contado ni la mitad de esas historias de infancia. Abrí la boca para decírselo y sentí sabor a cedro y hierro en la lengua. No tenemos nada que darle, logré decir. Daniel se puso de pie lentamente y se giró hacia mí. Sus ojos estaban húmedos, pero no de lágrimas. Era como si el color se hubiera aflojado dentro de ellos. Tenemos demasiado, dijo. Ese es el problema. No nos arrodillamos, no cantamos,
No nos cortamos las palmas de las manos. No hubo ritual. Solo estuvimos allí, los dos, junto al tocón y entre los árboles silenciosos. En mi cabeza las palabras se ordenaron sin mi permiso. Toma este peso. Toma las noches en que él despierta ahogándose. Toma la repetición de los faros y el metal. Toma el hecho de que nosotros seguimos aquí cuando ese hombre no. El bosque escuchó. Lo sentí. Del mismo modo en que se siente cuando una habitación escucha algo que acabas de decir y que ya no puedes retirar. En la caminata de regreso, Daniel avanzó con una ligereza que no le había visto en meses. Hablaba de cosas pequeñas, cafeterías de vuelta en casa, una película que quería ver, que debería llamar a su hermana. El nudo entre sus hombros se había aflojado como si alguien lo hubiera cortado. Yo, en cambio, sentía como si me hubieran llenado los huesos con arena mojada. Cada paso era un esfuerzo. Para cuando llegamos al auto, las manos me temblaban. «Te ves pálida», dijo él frunciendo el ceño. Quizá yo era quien necesitaba menos este viaje. Él condujo de regreso a la ciudad. Yo observaba lo verde deslizarse junto a la ventana y tuve el pensamiento irracional de que, si parpadeaba demasiado tiempo, los árboles aparecerían dentro del auto con nosotros. Las pesadillas comenzaron esa misma semana. No eran sobre el accidente. Esas habían sido de Daniel. Las mías eran de madera abriéndose. En los sueños yo estaba en aquel claro mientras el tocón de cedro se flexionaba, su corazón podrido partiéndose para revelar rostros presionados dentro de la veta. Ojos, bocas y el tenue medio círculo blanco de dientes, todos superpuestos como anillos de crecimiento. A algunos los reconocía de artículos de noticias que había leído por encima y luego olvidado. Otros eran desconocidos. Todos me miraban con el mismo alivio agotado, como si por fin hubiera llegado a cubrir mi turno. «Se lo entregaste a él», dijo una voz, la de mi abuela, desde ninguna parte y desde todas. «No pensaste en lo que iba a querer de ti». Desperté con la mandíbula tan apretada que me dolían los dientes. Daniel mejoró. Empezó a dormir toda la noche. Dejó de sobresaltarse cuando un auto petardeaba o cuando alguien dejaba caer una sartén. La culpa que había vivido en sus hombros se volvió más delgada, algo manejable. Se inscribió en una clase nocturna. A veces se reía con todo el pecho. Yo dejé de salir sola. Me tomó un tiempo reconocer el patrón. La lluvia lo empeoraba. En las mañanas húmedas, cada árbol de la calle se sentía como una columna vertebral a mi espalda. Cedros, abetos, incluso esos tristes arbolitos ornamentales plantados en cuadrados de acera. Todos parecían inclinarse cuando yo pasaba. Más de una vez creí escuchar un crujido bajo sobre mí, seguido de un suspiro suave y mojado. Intenté ignorarlo. Caminaba por el centro de la acera. Tomaba autobuses en lugar de atravesar el pequeño parque cercano a nuestro apartamento. La ciudad no era un bosque, me decía. El concreto, el tráfico y unos cuantos árboles dispersos no eran nada comparados con el verde interminable de mi infancia. Entonces, una tarde gris, cometí el error de cortar camino por ese parque de todos modos. Era más rápido. Llegaba tarde. El paraguas goteaba en mi mano. El sendero se curvaba entre un grupo de cedros que alguien había plantado años atrás para que aquel espacio se sintiera menos estéril. Di 3 pasos antes de que el mundo se estrechara. El aire se volvió espeso, pesado con el mismo olor a podredumbre húmeda de aquel tocón. Se me taparon los oídos. El ruido de la calle se apagó hasta convertirse en un zumbido sordo. Por un segundo, los troncos a mi alrededor parecieron más anchos, más viejos. Sus cortezas se plegaron en líneas familiares. Me detuve. La sensación de estar siendo observada me presionó desde todos lados, íntima e impersonal a la vez. Un peso se acomodó sobre mis hombros. No eran exactamente manos, pero tampoco eran manos. Estás en deuda. Algo respiró, no con palabras, sino del mismo modo en que una nube de tormenta promete lluvia. Retrocedí fuera de los árboles como se retrocede frente a un animal al que no quieres asustar. Cuando llegué a la acera, el hechizo se rompió. Los sonidos de la ciudad regresaron de golpe. Bocinas, pasos, alguien riéndose mientras hablaba por teléfono.
Los cedros detrás de mí parecían pequeños e inofensivos. Sus ramas temblaban bajo la llovizna como las de cualquier otro árbol. No se lo conté a Daniel. Como se dice, el bosque nos siguió y está pidiendo el resto de lo que prometí. Él está bien. Ahora trabaja como voluntario con un grupo de seguridad vial. A veces habla de volver a la costa cuando haga buen tiempo. Quizá pasar unos días caminando por aquellos viejos senderos que antes me encantaban. Yo siempre cambio de tema. Sé que esto suena irracional. El trauma hace cosas extrañas. Podría volver a terapia y acomodar todo esto bajo etiquetas ordenadas. Culpa del superviviente. Proyección. Pensamiento mágico. Pero cuando imagino entrar otra vez bajo ramas de cedro, sola, mi cuerpo responde antes de que mi mente pueda hacerlo. Se me cierra la garganta. Me sudan las palmas. Los pies se me quedan clavados al pavimento. Mi abuela solía decir: el bosque recuerda cada trato que haces con él. Yo no entendía que no existe el pago parcial. No puedes dejar tu culpa en un tocón viejo y marcharte limpia. Algunos días siento que vivo sobre terreno prestado, un pedazo de concreto encima de raíces que llegan mucho más hondo que las tuberías y los cables bajo la ciudad. En esos días no levanto la vista. No quiero comprobar si los árboles de la ciudad se inclinan apenas un poco en mi dirección, esperando el momento en que me aleje lo suficiente de las multitudes para que la madre reclame el resto de la deuda de los muertos. Historia 4. Lo que ocurre con las tradiciones es que uno nunca espera realmente que terminen. Asumes que siempre habrá otro verano, otro viaje largo en auto, otra serie de fotos medio borrachas tomadas en la misma cabaña torcida junto al mismo lago torcido. Eso era aquel lugar para nosotros. Una prueba de que, sin importar lo complicada que se volviera la vida en la ciudad, todavía existía un pedazo de agua y árboles que pertenecía solo a nuestro pequeño grupo. Empezamos a ir al lago Cedar Glass el verano después de graduarnos de la universidad. No aparecía en ninguna de esas listas de los 10 mejores lagos alpinos, y eso nos gustaba. Para llegar había que seguir una carretera forestal llena de baches en Washington hasta que se estrechaba y se convertía en un túnel de abetos. Luego tomabas un sendero a pie que te dejaba en una especie de cuenco azul rodeado de laderas oscuras. El campamento era diminuto, apenas unos cuantos espacios escondidos entre los árboles. No había señal de celular, ni lanchas con motor. Solo el golpe suave del agua contra las rocas y, de vez en cuando, el llamado de un somorgujo rebotando contra los acantilados. Para cuando todo ocurrió, llevábamos 7 años regresando allí. La misma época cada agosto, el mismo grupo. Yo, la planificadora no oficial. Nate y Mia, siempre a punto de terminar y siempre volviendo. Jonah callado y constante. Y Harriet. Harriet era quien más amaba el lago. Creo que era la persona más ruidosa en cualquier habitación. La primera en meterse al agua, sin importar lo fría que estuviera. La que insistía en nadar de noche bajo las estrellas, con pulseras luminosas baratas atadas a nuestras muñecas. Había crecido en suburbios sin salida al mar. El lago, solía bromear, era lo más cercano a una religión que tenía. Aquel último año ella estaba distinta. Lo noté incluso antes de salir de la ciudad, cuando se deslizó en el asiento del pasajero junto a mí. Normalmente habría estado vibrando de emoción, con la lista de música ya preparada, metiendo bocadillos de gasolinera en el compartimento de la puerta. En cambio, solo se abrochó el cinturón y se quedó mirando por el parabrisas, tamborileando los dedos sobre la rodilla en un ritmo silencioso. ¿Estás bien?, pregunté cuando nos incorporamos a la carretera. Sí, dijo. Solo estoy cansada. Su voz tenía una textura frágil, como de papel, que no me gustó. Supuse que era el trabajo, o quizá algún nuevo lío con ese ex intermitente del que nunca terminaba de soltarse. Decidí darle espacio y dejar que los kilómetros se desplegaran frente a nosotras. Llegamos al campamento a media tarde. El sol caía inclinado sobre el agua, volviéndola de ese verde profundo y cristalino que le daba nombre al lago. Mientras montábamos las tiendas, Jonah nos llamó desde el tablón de anuncios junto a los baños secos.
Miren esto, dijo. Entre las advertencias habituales sobre incendios y las reglas del parque, había un recorte de periódico fotocopiado. El papel estaba arrugado por la humedad y la tinta se había corrido ligeramente. Familia local presuntamente ahogada tras volcar bote. Búsqueda suspendida en Cedar Glass Lake. La foto mostraba a un hombre, una mujer y un niño pequeño con chalecos salvavidas, todos entrecerrando los ojos y sonriendo a la cámara desde la orilla. El artículo era antiguo, de la década de 1970, amarillento en los bordes. Alguien había subrayado un párrafo con bolígrafo azul. A pesar de las condiciones calmadas, no se recuperaron cuerpos. Los lugareños han considerado durante mucho tiempo que el lago es más profundo de lo que parece. Miré a Harriet. Estaba observando la fotografía con tanta intensidad que le tembló la mandíbula. Súper tranquilizador, dijo Mia con sequedad. Muy buen ambiente, servicio forestal. Probablemente sea la idea de algún guardabosques temporal para una campaña de seguridad, dije. Usen chalecos salvavidas, niños, o acabarán en el tablón de corcho. Pero esa noche, sentados alrededor del fuego, sorprendí a Harriet mirando una y otra vez hacia la silueta oscura del tablón, como si fuera una persona de pie justo más allá del círculo de luz. El segundo día era para el agua. Esa era la regla. Nada de caminatas, nada de excursiones secundarias, solo el lago. Flotamos en tubos inflables. Nos turnamos en la canoa golpeada que venía con nuestro sitio. Dejamos que el sol nos sacara la ciudad de los huesos. Durante unas horas, casi se sintió como cualquier otro año. Más tarde, cuando el cielo empezó a amoratarse en tonos púrpura y los árboles se deshicieron en siluetas, Harriet me pidió que saliera con ella en la canoa. Una vez más antes de que oscurezca por completo. «Lleven una linterna frontal», gritó Jonah detrás de nosotras. «Lo último que necesitamos es protagonizar la segunda parte del artículo del tablón». Harriet no se rió. Solo empujó la canoa al agua y subió con un movimiento brusco, decidido. Yo la seguí, arrodillándome para mantener el equilibrio mientras nos apartábamos de la orilla. Al principio remamos sin hablar, la embarcación cortando una V de ondas en la superficie lisa. Las luces del campamento se fueron reduciendo detrás de nosotras. El coro familiar de ranas e insectos se elevó desde la orilla. A lo lejos, al otro lado del lago, un somorgujo lanzó esa nota larga y triste que siempre me ponía los vellos de los brazos de punta. Derivamos hacia el centro, donde el agua se sentía más amplia de lo que parecía desde la orilla. El último rastro del atardecer se extendía como una franja tenue sobre las colinas. Las primeras estrellas tanteaban la oscuridad. «Ese artículo», dijo Harriet de pronto. «¿Recuerdas que decía que nunca los encontraron?» «Sí», dije. «Pero fue hace décadas. Seguro que este lugar ha sido revisado una docena de veces desde entonces. ¿Alguna vez te preguntas por qué?» Continuó con la vista fija en el agua lisa como un espejo. «¿Por qué qué? Aquí siempre se siente como si hubiera algo justo debajo de la superficie». Solté una risa débil. «Vaya, eso es algo fantástico para decirle a la persona que va en la parte delantera de la canoa». «Hablo en serio», dijo. «¿No se siente lleno? Como si allá abajo no hubiera solo agua». Quise hacer un chiste, decir algo sobre peces y árboles ahogados, pero las palabras se quedaron atascadas. Mi remo entraba y salía del agua, goteando plata. Lo primero que cambió fue el sonido. No noté en qué momento se hizo el silencio. Eso es lo extraño. Un momento todo era normal. Ranas, un auto lejano en el camino de acceso, el murmullo tenue del arroyo que alimentaba el lago. Al siguiente, mi mente tropezó con una ausencia repentina. Levanté el remo y lo dejé sobre mis rodillas. «¿Escuchas eso?», pregunté. «¿Qué?», dijo Harriet, aunque por su cara supe que ella también lo oía. «Nada», dije. «Ese es el problema. No había ranas, no había insectos, no había autos. Incluso el aire se sentía más denso, como si presionara desde todos lados con manos invisibles. El único sonido que quedaba era el leve golpeteo del agua contra el casco y nuestra respiración. Por primera vez desde que nos habíamos alejado de la orilla,
Harriet me miró directamente. Sus ojos brillaban demasiado en la penumbra. Leí ese artículo en línea antes de venir, dijo. No solo el recorte, el artículo completo. Era más raro de lo que esa versión del tablón hacía parecer. Personas del equipo de búsqueda juraron haber visto cosas allá abajo en el sonar. Formas que no se movían como debían. Drenaron parte del lago un invierno. No se volvió menos profundo en el centro. Solo cambió. Me estás asustando, dije medio molesta. Si esto es una preparación para darme un susto, está funcionando. Felicidades. Ella no sonrió. Se inclinó un poco sobre el costado de la canoa, como si quisiera mirar más hondo en el agua. ¿Alguna vez sientes que algo ha estado esperándote?, preguntó en voz baja. No de manera metafórica. A ti, específicamente. El eco de sus palabras tembló sobre el lago, demasiado claro en aquella quietud antinatural. Harriet, siéntate bien, dije. Vas a volcarnos. Ella me ignoró. En el reflejo, nos vi duplicadas. Dos rostros pálidos flotando sobre la negrura del agua. La canoa como una línea delgada entre ambos. Entonces, mientras observaba, el reflejo de la canoa tartamudeó. Durante un segundo quedó rezagado con respecto a la verdadera, y luego volvió a sincronizarse de golpe. Ocurrió otra vez cuando parpadeé, como un video que se traba por una mala conexión. ¿Viste eso?, susurré. Harriet asintió. Por fin me eligieron, dijo. Antes de que pudiera preguntarle qué significaba eso, se inclinó más, tan de repente que la canoa se sacudió. Mi reacción fue puro instinto. Me lancé hacia el lado contrario para compensar el peso. La embarcación se balanceó, el agua golpeó contra el casco, y entonces ella desapareció. No hubo salpicadura. Esa es la parte que nunca tendrá sentido para mí. Un segundo, el peso de Harriet estaba frente a mí, sus manos apoyadas en la borda. Al siguiente, la canoa flotaba vacía. El agua donde ella había estado permanecía lisa como vidrio, nuestros reflejos gemelos intactos. Harriet. La palabra salió desgarrándome, demasiado fuerte en aquel silencio sofocante. Caí de rodillas y hundí los brazos en el agua, buscando cualquier cosa. Tela, piel, cabello. Mis dedos solo se cerraron sobre frío. Grité hasta que me ardió la garganta, su nombre rebotando contra las laderas oscuras y regresando cada vez más pequeño. Para cuando los demás llegaron en la segunda canoa, los sonidos del mundo habían empezado a filtrarse de vuelta. Una rana croó con timidez cerca de la orilla. Un motor gruñó en algún punto del camino. El hechizo, si eso fue lo que ocurrió, se había levantado. Llamamos, buscamos. Nos abrimos paso entre los juncos de la orilla con linternas que apuñalaban el agua. Llegaron guardabosques, llegaron buzos, revisaron cada centímetro que pudieron alcanzar. Al amanecer, la orilla opuesta parecía una escena del crimen sacada de una serie. Cinta amarilla, huellas de barro, rostros exhaustos. La versión oficial se asentó rápido, como sedimento. Debió caerse al agua. Oscuridad, desorientación, shock. Incluso buenos nadadores pueden hundirse rápido. Estas cosas pasan, dijo la gente, como si eso ofreciera algún consuelo. Volvimos a casa sin ella. Los consejeros de duelo hablan de negociación, de cómo la mente repite los hechos imaginando resultados distintos. Yo hice eso durante meses. Si me hubiera negado a salir una última vez en la canoa, si le hubiera agarrado el brazo más rápido, si hubiéramos elegido otro fin de semana, otro lago. Lo que no les digo es que a veces, en la ducha o al pasar frente a un escaparate oscuro, veo mi reflejo retrasarse medio latido detrás de mí, apenas lo suficiente para que se me caiga el estómago. Siempre termina alcanzándome. Pero en ese instante siento la misma quietud espesa, expectante, levantándose a mi alrededor. Un año después de lo ocurrido regresé sola a Cedar Glass Lake. No sé qué pensaba conseguir. Tal vez cierre, tal vez castigo. Bajé caminando hasta la orilla y me detuve en el lugar desde donde nuestra canoa había salido por primera vez.
El tablón todavía tenía el viejo artículo sobre la familia de los 70, con las esquinas ya dobladas y blandas. Debajo, alguien había colocado un nuevo cartel de desaparecida con el rostro de Harriet. El papel estaba fresco, la tinta aún no se había corrido con la lluvia. No subí a ninguna embarcación, ni siquiera pisé las rocas mojadas, solo me quedé allí escuchando. El lago sonaba normal, pájaros, insectos, viento, vida ordinaria. Solo una vez, cuando una nube pasó frente al sol, todo se amortiguó durante un segundo, dejándome sola con el silencio. En esa fina bolsa de quietud, sentí que algo me observaba desde abajo. La gente me dice que los lagos son solo agua, profundidad y física. Asiento. Digo que estoy de acuerdo en voz alta, pero ahora sé cómo se siente el silencio real. Ese que no es la ausencia de ruido, sino la presencia de algo escuchando. Después de eso me mudé tierra adentro. Alquilo un apartamento en una colina, lejos de cualquier cuerpo de agua verdadero. Hay un pequeño estanque de retención al final de la calle que recoge lluvia en invierno. Cruzo la calle para no caminar junto a él. Apenas mide 3 metros de ancho, un charco según cualquier medida razonable. Pero cuando la superficie está quieta, no puedo obligarme a mirar hacia abajo. Temo que algún día, si lo hago, vea 2 versiones de mí misma devolviéndome la mirada. La que está de pie en la orilla y la que va medio segundo detrás, esperando pacientemente a que el agua se quede lo bastante silenciosa como para ocupar mi lugar. Historia 5. El trabajo que casi me cuesta la vida no parecía peligroso sobre el papel. Era un puesto por contrato con una empresa de entregas que atendía cabañas y sitios de investigación a lo largo de antiguos caminos madereros clausurados en Oregón. Me dije que sería algo temporal, solo una forma de tapar el agujero en mi cuenta bancaria después de que mi último empleo de oficina se esfumara. También me dije que siempre se me habían dado bien los mapas y que estar sola en el bosque se sentía más honesto que estar sola dentro de un cubículo. La mayoría de los días en realidad era sencillo. Cargaba la camioneta al amanecer, introducía mi ruta en el GPS portátil y pasaba el resto del día siguiendo una red de caminos de grava que serpenteaban hacia las colinas. Los paquetes casi siempre eran cosas aburridas, herramientas, alimentos no perecederos, piezas de repuesto. Los caminos, en cambio, no lo eran. Algunos todavía tenían números descoloridos del servicio forestal clavados en los árboles. Otros eran senderos no oficiales que los lugareños habían abierto durante décadas con las llantas de sus camionetas, sin aparecer en ningún mapa. Fue en uno de esos ramales sin marcar donde conocí a Callum. La primera vez apareció como una silueta en el polvo frente a mí. Un hombre con una chaqueta verde desteñida y una gorra de béisbol, levantando la mano en un saludo casual. Frené por instinto. Él se apartó a un lado y esperó hasta que la camioneta quedó a su altura. ¿Tú eres la nueva conductora de entregas?, preguntó. Su voz tenía ese acento suave del noroeste del Pacífico, las vocales redondeadas por la lluvia. Supongo que sí, dije. Todavía estoy aprendiendo los caminos. Él sonrió apenas lo suficiente para mostrar los dientes. Todos lo están, dijo. Los caminos cambian aquí más de lo que la gente cree. Me contó que vivía cerca de la cresta y que a veces detenía camiones cuando los turistas se quedaban atascados o cuando caía un árbol. Me dio indicaciones para evitar un tramo arrasado por el agua que se había comido media carretera 1 kilómetro más adelante. Fueron exactas. Cuando más tarde revisé la ruta actualizada, me di cuenta de que me había ahorrado casi 40 minutos de trabajo. Después de eso, lo vi muchas veces. Aparecía en los cruces justo cuando yo estaba sacando un mapa, apoyado contra un tocón o una roca como si hubiera estado allí toda la tarde. Siempre sabía a dónde me dirigía antes de que yo se lo dijera. La cabaña con el techo de lona azul. Mantente a la izquierda en la bifurcación y luego a la derecha junto a la alcantarilla rota, decía. O también, la estación de investigación con la torre meteorológica. No te molestes con el puente viejo. Está podrido. Hay un cruce más nuevo río arriba. Al principio le estuve agradecida. El GPS portátil solo sabía hasta cierto punto.
Los mapas en papel de la empresa eran fotocopias viejas de mapas aún más viejos. Callum parecía tener toda la red memorizada, no solo las rutas principales, sino también los ramales olvidados y los caminos de arrastre. «Debes haber crecido por aquí», le dije una vez cuando se subió al parachoques para sentarse mientras compartíamos un termo tibio de café. «Podría decirse que sí», respondió. «Presto atención. Así es como sigues vivo en un territorio al que no le importa si estás respirando». Me reí. Él no. Las cosas pequeñas empezaron a incomodarme antes de que llegara lo grande. Una tarde, mientras estábamos junto a la camioneta revisando mis entregas restantes, dijo: «Te quedan 4, ¿verdad? 2 por el cañón y 2 en la cresta». Fruncí el ceño. Yo no le había dicho eso. El manifiesto estaba doblado en mi bolsillo. El dispositivo GPS seguía sujeto en su clip dentro de la cabina. «Adiviné», dijo cuando vio mi expresión. «Has estado haciendo el mismo circuito toda la semana. Patrón fácil». Tenía razón. Podía ser eso. Excepto que la semana siguiente, cuando mi ruta cambió por completo, él también lo sabía. «Cabaña nueva en la lista», dijo mientras bajaba por un terraplén para encontrarse conmigo. «La vieja casa del leñador. Mucha chatarra en el patio. Ten cuidado al retroceder. La gente desaparece por esa hondonada». Lo dijo de manera tan casual que casi se me escapó la última parte. «¿Desaparece cómo?», pregunté. Él se encogió de hombros. «Clima, malas decisiones, otras personas. Elige una». Después de aquel día empecé a llenar mis reportes de fin de turno con más detalle. Anotaba cuándo y dónde me encontraba con él. Aunque no había ninguna casilla para extraño frecuente y servicial, me dije que estaba siendo paranoica, que simplemente no estaba acostumbrada a que alguien mostrara tanto interés en mi trabajo. El día en que todo cambió llegó cargado de niebla. Las nubes bajas se extendían sobre las colinas y gotas de agua se aferraban a las agujas de los abetos como sudor. Aquella mañana, la despachadora había añadido un paquete de último minuto a mi ruta. Una caja pequeña para una cabaña no registrada, con coordenadas adjuntas. Cuando introduje los números en el GPS portátil, el punto cayó en una esquina en blanco del mapa, donde las líneas de contorno se cerraban muy juntas. «Antes había un camino por ahí», había dicho la despachadora. «Tal vez siga existiendo. Si no lo encuentras, trae el paquete de vuelta». Encontré a Callum primero. Estaba de pie en el cruce donde mi camino principal se estrechaba hasta convertirse en un ramal lleno de surcos, con las manos en los bolsillos y la chaqueta oscurecida por la humedad. «Me preguntaba cuándo mandarían a alguien por aquí», dijo. «¿Conoces este camino?», pregunté. «Mejor que tu aparatito», respondió. «Te va a decir que termina a 1,5 kilómetros. Está equivocado. Debí haber dado la vuelta». Esa es la parte a la que mi terapeuta vuelve una y otra vez. «Viste la señal», dice sin decir la palabra señal, y aún así la ignoraste. «Una cabaña para estas coordenadas», dije levantando el GPS. «¿La conoces?». Él ni siquiera miró la pantalla. «La conozco», dijo. «Iré contigo. Me aseguraré de que no acabes donde no debes». Se subió al asiento del pasajero antes de que pudiera protestar, con esa confianza de los viejos amigos. Olía a lana mojada y humo de leña. Mientras avanzábamos, la niebla se espesó. Los árboles surgían de ella y desaparecían detrás de nosotros. El camino pasó de grava a barro y luego a algo peor: surcos profundos llenos de agua marrón revuelta. «¿Seguro que este es el camino correcto?», pregunté. «Segurísimo», dijo. El GPS empezó a fallar. La flecha pequeña que nos representaba tembló, saltó hacia atrás y luego giró sobre sí misma. Después de un rato se rindió por completo y mostró señal perdida en letras irritantes. «Genial», murmuré. «Debemos estar bajo algún tipo de cobertura de árboles». «Los mapas mienten», dijo Callum. «Las máquinas mienten. El suelo no». Sonaba casi complacido. No pasamos entradas, buzones ni señales de que alguien viviera por allí. El bosque presionaba de cerca. Las ramas rascaban los costados de la camioneta como uñas.
El mundo se redujo a los dos haces de los faros y al capó sacudiéndose bajo mis manos. No pensé que todavía hubiera cabañas en servicio tan adentro, dije, aunque fuera solo para romper el silencio. Depende de lo que entiendas por servicio, respondió. Doblamos una curva y el camino simplemente terminó. No había lugar para girar. No había claro. Solo dos surcos disolviéndose en la maleza y la pared oscura de un barranco más allá. Puse la camioneta en estacionamiento. ¿Es aquí?, pregunté. Callum se desabrochó el cinturón lentamente. Aquí es donde el mapa dice que la gente deja de existir, dijo. La pregunta es de qué lado de eso quieres estar. Se giró en el asiento para mirarme de frente. Sus ojos, normalmente de un gris deslavado, parecían casi negros en la luz tenue de la cabina. Haces esta ruta sola, dijo. Sin compañero, sin cámara en el tablero, sin nadie rastreándote en tiempo real. A la empresa solo le importa que los paquetes lleguen a destino o regresen con una razón. Si desapareces aquí, enviarán a otra persona en una semana, tal vez 2. Marcarán el archivo como no resuelto y seguirán adelante. Sonrió, y fue la primera vez que la sonrisa no le llegó a los ojos en absoluto. Oh, continuó, dejas de ser carga y empiezas a ser alguien que decide qué camiones regresan al depósito. Alguien que aprende dónde están los puntos blandos, quién le debe favores a quién. Siempre hay espacio para una persona más que sepa cómo funcionan realmente estos caminos. Se me secó la boca. ¿Me estás pidiendo que te ayude a robar camiones? Él soltó una risa corta y áspera. ¿Crees que esto se trata de robar? A veces un camión vale más vacío. A veces alguien quiere que una persona desaparezca sin el problema de las cámaras y los testigos de la ciudad. Estos caminos son buenos para eso. Lo han sido durante mucho tiempo. Hizo una pausa. Tienes una opción: ser útil o estar desaparecida. El paquete en el asiento entre nosotros de pronto se sintió como un objeto de utilería en una mala obra de teatro. Obligué a mi voz a mantenerse estable. ¿Crees que no le dije a nadie a dónde iba hoy? Él inclinó la cabeza estudiándome. Quizá lo hiciste. La mayoría no lo hace. Llamé a despacho por radio antes de subir por este ramal. Mentí. Les di las coordenadas. Les dije que estaba con un local llamado Callum que se ofreció a guiarme. Su mandíbula se tensó apenas. No deberías mentir con tanta facilidad, dijo en voz baja. Hace que la gente se pregunte para qué más eres buena. Afuera la niebla se abrió un instante, revelando una franja de cielo. En algún lugar lejano, una motosierra rugió y luego se apagó. Un sonido ordinario de trabajo, pero me dio algo a lo que aferrarme. De cualquier manera, dije con los dedos acercándose poco a poco a la palanca de cambios. Saben que voy tarde. Saben dónde se supone que estoy. Si no reporto a la hora programada, alguien vendrá a buscarme. Los dos sabíamos lo frágil que era esa seguridad. Las zonas de búsqueda allí no se medían por cuadras, sino por cuencas y barrancos. Pero me dio el valor suficiente para actuar. Metí la camioneta en reversa y pisé el acelerador. Las llantas giraron en el barro durante un latido que se sintió como una hora. Luego agarraron. La camioneta dio un tirón hacia atrás. Callum se aferró al tablero para mantenerse firme. Estás cometiendo un error, espetó. Entonces repórtame con la gerencia, dije. Diles que ignoré tus útiles consejos. Las ramas chirriaron contra los costados mientras rebotábamos de regreso por el ramal. Él no intentó tomar el volante. Eso me asustó más de lo que habría hecho si lo hubiera intentado. Solo me observó conducir, con los ojos planos y calculadores, como si estuviera decidiendo si yo valía el esfuerzo. En el cruce giré el volante con fuerza. Regresé al camino principal y no me detuve hasta encontrar grava, luego asfalto y finalmente la conocida caja fea del depósito emergiendo entre la niebla. Escribí "camino inaccesible, inseguro" en el paquete y lo dejé sobre el escritorio del encargado. Me temblaban tanto las manos que tuve que firmar 2 veces mi hoja de horas. No volví a ver a Callum después de eso. No en persona, al menos. A veces, sin embargo, su ausencia se sentía más deliberada que accidental,
como si simplemente hubiera dado un paso lateral fuera de mi ruta y hacia la de otra persona. Renuncié 2 semanas más tarde. Oficialmente fue por mejores oportunidades. Extraoficialmente fue porque empecé a notar cuántas noticias pequeñas comenzaban de la misma manera. Conductor local no regresa de ruta rural. Vehículo encontrado abandonado en camino maderero. Ese tipo de notas que burbujean brevemente en las noticias y luego se hunden bajo titulares más grandes. Cuando manejo en la ciudad ahora, todavía me descubro mirando los espejos más que la mayoría de la gente. No busco patrullas ni conductores pegados al parachoques. Busco una figura con una chaqueta verde desteñida de pie al borde del camino, levantando la mano en ese saludo fácil y casual. He aprendido a tomar el camino largo alrededor de cualquier calle sin salida. Aquí afuera, un camino que parece simplemente terminar rara vez lo hace. Solo sigue avanzando hacia donde los mapas decidieron que la gente no necesitaba seguirlo. Historia 6. Reservé aquel viaje para demostrarme algo a mí misma. Después de la ruptura, todo el mundo insistía en que necesitaba volver a salir. Con eso se referían a aplicaciones de citas, bares, fiestas. Yo elegí otra forma de salir. 3 noches sola en un circuito popular dentro de un parque nacional en Washington. Una ruta que había marcado años atrás, pero para la que nunca encontraba tiempo. El tipo de caminata con suficientes excursionistas de día como para sentirse segura y suficientes kilómetros como para sentir que había logrado algo difícil. Lo hice de la manera responsable. Le dejé a mi hermana un itinerario detallado. Me registré con un guardabosques en la oficina de permisos para zonas remotas. Imprimí el mapa en lugar de confiar en mi teléfono. Reservé campamentos designados a lo largo del circuito, pequeños círculos numerados y ordenados sobre el papel. Las 2 primeras noches salieron tan bien que, para el tercer día, empecé a sentirme demasiado confiada. Mis piernas habían recordado cómo moverse. La mochila se sentía como parte de mi columna en vez de un castigo. Incluso había comenzado a disfrutar los silencios entre las conversaciones del sendero, esos tramos donde solo estábamos yo y el crujido rítmico de mis botas. Ese fue el día en que decidí ir al campamento escondido. Lo había encontrado meses antes en una publicación de foro, enterrado dentro de un hilo sobre sitios poco conocidos. Alguien había escrito: hay un viejo lugar no oficial fuera del circuito principal. Sigue siendo plano. Sigue estando cerca del agua. Si sabes, sabes. Habían dejado unas coordenadas medio en broma que no coincidían del todo con ninguno de los sitios numerados en mi mapa oficial, pero sí se alineaban con un pequeño marcador de sendero secundario que yo había notado el primer día. Para cuando llegué al cruce, el cielo ya se estaba suavizando con la luz de la tarde. El campamento oficial quedaba a otro 1,5 kilómetros más adelante, con la garantía de compañía, orientación y el consuelo sencillo de las fogatas ajenas. El sendero secundario, en cambio, descendía hacia árboles más oscuros. Me quedé allí durante 1 minuto completo, con la mochila clavándoseme en los hombros, sopesando la seguridad aburrida de lo conocido contra la pequeña emoción orgullosa de encontrar algo secreto. Al final ganó mi ego. El sendero secundario era más estrecho que el circuito principal, pero seguía claramente usado. Las agujas de pino estaban aplastadas por botas. Después de 10 minutos, los árboles se abrieron hacia un pequeño claro tan perfectamente típico que parecía haber sido colocado allí por una empresa de excursiones. Terreno plano, un aro de piedras para el fuego, un banco tosco de madera hecho con un tronco partido, iniciales talladas a lo largo del borde. Dejé caer la mochila y solté una risa en voz alta, un estallido breve de alivio. En parte esperaba no encontrar nada y verme obligada a retroceder hasta el sitio oficial con la linterna frontal. Pero no, allí estaba, exactamente como prometían. Mientras montaba la tienda noté que algunas de las iniciales del banco eran recientes, la madera todavía pálida donde había sido cortada. Un conjunto destacaba: J más P, tallado dentro de un corazón torcido. Las letras eran profundas, como si quien las hubiera hecho quisiera asegurarse de que nunca se borraran.
Cociné mi cena, colgué la bolsa de comida de una rama que parecía adecuada y me senté en el banco, viendo cómo la luz se drenaba del claro. Había algo acogedor en la forma en que los árboles se cerraban alrededor de aquel espacio, como paredes en una pequeña habitación al aire libre. Podía oír el arroyo a mi izquierda, su corriente suave, constante y arrulladora. Estaba cerrando la cremallera de mi saco de dormir cuando escuché pasos en el sendero. Eran rápidos y ligeros, no el pisoteo pesado de alguien cargando una mochila completa. Un segundo después, una voz de mujer llamó. «Hola, ¿está bien si entro?» El haz de una linterna frontal se movió en el borde del claro. «Sí», dije incorporándome. «Claro». Ella apareció, bajando la luz para no encandilarme. Parecía estar en sus primeros 30, más o menos mi edad. Tenía el cabello oscuro recogido en una trenza y un pañuelo rojo suelto alrededor del cuello. Llevaba una mochila pequeña de día, nada que pareciera suficiente para pasar la noche. «Perdón», dijo con una sonrisa de disculpa. No estaba segura de que alguien siguiera usando este lugar. No lo he visto listado en años. «Supongo que ese es un poco el punto», dije. «Lo encontré en un hilo viejo de un foro». Su sonrisa se amplió. «Igual yo. Soy Josephine», dijo. «¿Te importa si comparto el fuego un rato? Prometo que no soy una asesina». La frase era tan cliché que me desarmó. Salí de la tienda y señalé el banco de tronco. «Adelante. Me alegra saber que alguien más sabe que este sitio existe». Caímos en esa conversación fácil que tienen los excursionistas. Condiciones del sendero, equipo, la satisfacción extraña de las comidas deshidratadas. Ella conocía bien el parque, mencionaba rutas alternativas y pequeños lagos laterales como alguien que había estado allí muchas veces. En algún momento, la charla giró hacia caminar sola. Me preguntó quién sabía dónde estaba, qué tan específica había sido con mi itinerario, si había publicado mis planes en redes sociales. Todo estaba planteado como preocupación. Mucha gente comparte demasiado, ¿sabes? No es seguro. Pero las preguntas en sí eran precisas. «¿Tu hermana conoce los sitios exactos?», preguntó. «¿También este?» «Solo los oficiales», dije. Le dije que tal vez improvisaría un poco si encontraba algo interesante. Me escuché decirlo y sentí una chispa de duda. Decirlo en voz alta hizo que sonara más tonto. Josephine inclinó la cabeza. A la luz del fuego sus ojos parecían casi sin color. «Entonces, hipotéticamente», dijo con ligereza, «si no apareciera según lo previsto, empezarían a buscar en el circuito principal». «Supongo», dije. «Hay un número limitado de lugares donde acampar aquí». «Cierto», dijo, «pero hay más lugares de los que la gente cree». Un tronco se movió dentro del fuego, soltando una lluvia de chispas. Durante un latido, el claro se iluminó con más fuerza. En ese destello, su rostro se vio mal. No monstruoso, no deformado, solo vacío, como el de alguien que hubiera practicado las expresiones correctas sin haberlas sentido nunca. El aire se volvió de pronto más frío. «¿Y tú?», pregunté, obligando a mi voz a sonar casual. «¿Quién sabe que estás aquí?». Ella volvió a sonreír, pero no respondió. En cambio, apoyó los codos en las rodillas. «¿Alguna vez piensas en cuánta gente ha dormido justo aquí?», dijo, señalando con la cabeza el espacio para la tienda. «¿Cuántas historias han cruzado por este pequeño pedazo de tierra? Bodas, rupturas, personas intentando superar algo, personas que nunca regresan». Debería haber sido una reflexión normal de fogata, pero la forma en que dijo «personas que nunca regresan» quedó pesada en el aire. Miré el banco. J más P, afilado y reciente. «Estuviste aquí con alguien antes», dije en voz baja. Por primera vez su expresión titubeó. Luego rió demasiado rápido. «Todo el mundo estuvo aquí con alguien antes», dijo. «Eso es lo que lo convierte en un buen campamento». Seguimos hablando un poco más, pero el ritmo ya estaba roto. Me sentía como una presa intentando no parecer una presa. Finalmente ella se puso de pie y se sacudió las agujas de pino de los jeans. «Debería volver», dijo.
Estoy en uno de los sitios numerados. Mis amigos están esperando. Ya sabes cómo es. ¿Caminaste hasta aquí solo con eso?, dije señalando su pequeña mochila. Ligera y rápida, respondió. Me gusta moverme. Caminó hasta el borde del claro. Su linterna frontal se encendió justo antes de que desapareciera entre los árboles. Entonces se detuvo. Oye, dijo, no publicaste sobre este lugar en internet, ¿verdad? Los lugares como este se arruinan cuando demasiada gente los conoce. No, dije, no lo hice. Bien, respondió. Es mejor cuando el bosque elige quién lo encuentra. Dormí mal. Cada crujido de una rama sonaba como pasos. Cada ráfaga de viento parecía aliento contra la pared de la tienda. En algún momento, el agotamiento terminó arrastrándome. Cuando desperté, el claro estaba lleno de luz de media mañana. Durante un segundo delicioso, todo pareció normal. Luego salí. No había aro de fuego. El círculo de piedras, la ceniza negra, el tronco medio quemado. Todo había desaparecido. El suelo donde había estado estaba cubierto de agujas de pino intactas y pequeños helechos, como si nadie hubiera hecho una fogata allí en años. El banco también había desaparecido. En su lugar solo había un grupo disperso de piedras cubiertas de musgo. Mi tienda y mis huellas eran las únicas señales de que alguien había acampado allí. El corazón me golpeó en la garganta. Giré lentamente sobre mí misma. Los mismos árboles rodeaban el claro, pero el espacio parecía más pequeño. Las paredes, más cercanas. Agarré mi mapa y marché directamente hacia la estación de guardabosques sin detenerme a comer. El guardabosques del mostrador escuchó con educación mientras yo explicaba. El foro viejo, el sitio escondido, la otra excursionista, el campamento que había desaparecido. Mis palabras se atropellaban unas a otras, mitad disculpa, mitad acusación. Él desplegó un mapa laminado grande y siguió nuestro circuito con un dedo grueso. Antes había algunos sitios no oficiales por ese sendero secundario, dijo al fin. Los clausuramos hace años. Demasiado impacto ambiental. No aparecen en ninguna lista actual. No debería haber ningún aro de fuego allí. Lo había, dije, y luego ya no. Me miró con esa expresión que la gente usa cuando sospecha que estás muy alterada o ligeramente inestable. A veces la gente mueve piedras, limpia sitios viejos, dijo con suavidad. Los deja como si nunca hubiera habido nada. ¿En una sola noche?, pregunté, sin dejar ninguna señal. Él dudó. Luego cambió de enfoque. Dijo que la otra excursionista se llamaba Josephine. Sí, respondí. Cabello oscuro, pañuelo rojo. Conocía muy bien el parque. Dijo que solía venir aquí con alguien más. Algo cambió en su expresión. Tuvimos un caso de persona desaparecida hace 2 años, dijo lentamente. Una mujer joven, cabello negro. Hubo un sitio no oficial como el que describes donde apareció parte de sus cosas. La vieron por última vez con una pareja. El primer nombre empezaba con P. Nunca los encontramos. Ya no damos publicidad a ese lugar. ¿Tiene una foto?, pregunté. Negó con la cabeza. Aunque la tuviera no podría mostrártela, dijo. Privacidad. Y fue hace un tiempo. La memoria puede jugar malas pasadas. Salí de la estación sintiéndome menos anclada que cuando había entrado. Tal vez había sido una coincidencia. Tal vez había una docena de mujeres de cabello oscuro y pañuelos rojos a quienes les encantaba ese circuito. Tal vez alguien había retirado cada piedra y rama quemada mientras yo dormía por una obsesión extrema con no dejar rastro. O tal vez había compartido una fogata con una historia que el bosque aún no había terminado de contar. De vuelta en casa, eliminé mi cuenta antigua del foro. Dejé de publicar fotos con etiquetas de ubicación. Cuando mis amigos me pedían recomendaciones de rutas, les daba los campamentos oficiales, los que todo el mundo conoce. Nunca mencioné el claro que estuvo allí una noche y desapareció a la siguiente. A veces pienso en la pregunta que Josephine me hizo, la única que pareció importarle de verdad. ¿Quién sabe exactamente dónde estás? Hoy en día, cuando hago senderismo, me aseguro de que la respuesta siempre sea más de una persona.
Escribo cuando salgo del inicio del sendero y cuando regreso. Me quedo donde los mapas dicen que debo estar. Y si alguna vez vuelvo a encontrarme con otro claro pequeño y perfecto que parezca demasiado ansioso por ser descubierto, ahora sé hacia dónde debo girar. Historia 7. La gente habla de la fiebre de cumbre como si fuera algo dramático, una especie de locura que te atrapa cerca de la cima y te vuelve imprudente. Según mi experiencia, es mucho más silenciosa que eso. Es solo la idea que se va arrastrando poco a poco dentro de ti, diciéndote que dar la vuelta significaría que todas las semanas de entrenamiento, todo el equipo y toda la planificación no sirvieron de nada. Ese era el pensamiento que llevaba 2 días dando vueltas alrededor de nuestro grupo en el Monte Rainier cuando comenzaron las voces. Éramos 4 en aquel intento. Yo era la menos experimentada, la que todavía revisaba cada nudo 2 veces como una estudiante nerviosa. Luego estaba Mia, resistente y fibrosa, capaz de escalar todo el día y aún así hacer bromas dentro de la tienda. Nuestro guía era un escalador mayor llamado Sam, paciente de esa manera en que solo pueden serlo las personas que han visto muchos egos desinflarse a gran altitud. Y luego estaba Rupert. Si las montañas pudieran adoptar forma humana, elegirían a alguien como él, tranquilo, metódico, sólido. Nunca presumía de su experiencia, pero cada guía con el que nos cruzamos en el glaciar inferior lo conocía por su nombre. Cuando decía que un puente era seguro, lo cruzabas. Cuando decía que habíamos terminado por el día, no discutías. El pronóstico parecía decente cuando salimos de Paradise. Un pequeño sistema rozando la parte alta de la montaña, vientos aumentando durante la noche, nada fuera de lo común para esa época del año. Montamos el campamento alto en una cuenca que se sentía como un cuenco congelado de luz. Tiendas excavadas dentro de muros de nieve, hornillas rugiendo, linternas frontales moviéndose como luciérnagas mientras los equipos seguían sus rutinas. Por encima de nosotros, las laderas superiores brillaban débilmente bajo media luna, las crestas y los séracs bañados en plata. Alarma a medianoche, salida a la 1, había dicho Sam. Si el viento está demasiado fuerte, reevaluamos. La montaña seguirá aquí el año que viene. Todos asentimos. Nadie lo decía en serio. En algún momento antes de la alarma llegó el viento. Primero se presentó como un zumbido bajo la tela de la tienda. Luego se convirtió en un empujón de cuerpo entero, una mano presionando con fuerza contra cada superficie. La nieve silbaba al pasar, granos helados golpeando el nylon como arena. La temperatura bajó tan rápido que la humedad de nuestra respiración se congeló a lo largo de las costuras. Sam salió arrastrándose para revisar las líneas y volvió con el rostro rígido por el frío. «Las ráfagas están feas», dijo. «Esperamos una ventana. Tomen agua, pero quédense en los sacos. Nadie va a ningún lado hasta que yo lo diga». Me quedé allí en la oscuridad, escuchando mi propia respiración, los sonidos de otros equipos moviéndose afuera, cremalleras, gritos amortiguados. Fueron apagándose a medida que más personas hacían el mismo cálculo. Esta noche no. Las paredes de la tienda se arqueaban y se flexionaban. En algún punto dentro del ruido blanco, me deslicé hacia ese medio sueño delgado e insatisfactorio que produce la altitud. Lo que me despertó no fue el viento, fue un sonido entretejido dentro de él. Al principio pensé que era la tela chillando en un tono diferente. Entonces volvió, cortando limpiamente a través de la ráfaga. Un grito agudo, crudo. Me quedé helada. Los demás se movieron dentro de sus sacos. Oí a Mia murmurar algo, una maldición o una oración. Otro grito, esta vez más cerca. Humano sin palabras, estirado hasta el punto de apenas sonar como una persona. «Hay alguien ahí afuera», dije, con la voz demasiado fuerte dentro de la tienda. La linterna frontal de Sam se encendió de golpe. «Quédense quietos», dijo. «Podría ser el viento jugando trucos». Otro grito le respondió. Este llevaba algo parecido a palabras, despedazadas por las ráfagas. «Ayuda, por favor».
El corazón me golpeó contra las costillas. Sam, dije, eso no es el viento. Él ya estaba abriendo la cremallera del vestíbulo y asomando la cabeza a la tormenta. Una cuchillada de aire helado entró en la tienda. Volvió a meterse rápido, con nieve formando costras en sus cejas. No veo a nadie, dijo. La visibilidad es una basura. El sonido se comporta raro aquí arriba. Podría venir de la ruta, podría venir de más abajo. Si salimos a ciegas, nosotros nos convertimos en el rescate. Mia tragó saliva. No podemos simplemente quedarnos acostados mientras alguien grita pidiendo ayuda. Todos miramos a Rupert. Hasta entonces había estado callado, con los ojos abiertos en la penumbra, escuchando como alguien que afina un instrumento. Otro grito se elevó, atrapando esa misma casi palabra. Ayuda. Estirada hasta convertirse en algo entre el canto de una ballena y una advertencia. Él negó lentamente con la cabeza. Escuchen el ritmo, dijo. Está montado sobre las ráfagas casi exactamente. Cada vez que el viento baja, se oye. Eso no es alguien tropezando alrededor del campamento. Entonces, ¿qué más podría ser?, pregunté. No respondió. La radio crepitó entonces, haciéndonos saltar a todos. Una voz cortante llegó medio enterrada en estática. Campamento alto, aquí Ingraham. Están oyendo algo raro allá arriba. Cambio. Sam tomó el transmisor. Copiado. Hemos estado oyendo algo que suena como llamadas de auxilio, sin visual. ¿Tienen alguna acordada sin contabilizar de su lado? Cambio. Negativo. Llegó la respuesta. Todos los que subieron están de regreso. Nuestra gente se está asustando. Algunos dicen que suena como una mujer. No hay escaladoras en nuestras cuerdas esta noche. Cambio. Todos nos quedamos completamente inmóviles. Otro grito desgarró la cresta, más alto que antes, llevando una forma que hizo que se me erizara la piel. Sonaba como mi nombre. No perfectamente. Más bien como si alguien intentara recordarlo desde hacía mucho tiempo. Sílabas arrancadas de una garganta congelada, pero lo bastante parecido como para que el estómago se me revolviera. ¿Oyeron eso?, susurré. ¿Oír qué?, preguntó Mia. Dijo, me detuve. Decirlo en voz alta se sintió como darle peso. Dentro de mi cabeza el sonido se repitió, y con él llegó un recuerdo que había procurado no desempolvar demasiadas veces. Penélope de pie al pie de otra montaña años atrás, con las mejillas rojas por el frío, sonriéndome por encima del hombro. Relájate, había dicho. Tú te preocupas lo suficiente por las dos. 2 horas después nos atrapó una avalancha. Yo salí con moretones. Ella no salió. Lo último que recordaba de ella era esa misma sonrisa, tragada por el blanco. Otra ráfaga golpeó la tienda. El grito vino con ella, arrastrando de nuevo mi nombre, ahora más cerca de ser reconocible. Debía ser algún sonido, porque Rupert giró para mirarme de lleno. Bajo el resplandor de la linterna, las líneas de su rostro parecían más profundas. ¿Quién es Penélope?, preguntó en voz baja. Se me secó la boca. Yo nunca dije su nombre, logré responder. No hacía falta, dijo. No eres la primera persona que trae un fantasma aquí arriba. Algo dentro de mí quiso discutir, decirle que era solo estrés, altitud y aire delgado retorciendo mis pensamientos. Pero había una quietud en su mirada que cortaba el ruido. La montaña guarda historias, dijo, de cada vez que alguien gritó dentro de una tormenta y nadie llegó. A veces, cuando el clima es el adecuado, las reproduce. A veces las mezcla con lo que tú ya cargas. Entonces esos, empezó Mia, ¿podrían ser solo ecos, llamadas antiguas? Podrían serlo, dijo él. O quizá alguien está ahí afuera ahora mismo y no podemos alcanzarlo sin unirnos a él. De cualquier manera, salir corriendo en esto no va a arreglar nada. La radio volvió a chillar. Otro guía en otra ruta reportó haber oído lo mismo. No había escaladores desaparecidos. No había huellas alejándose del campamento. La noche se estiró. Los gritos iban y venían, nunca más cerca, nunca más lejos.
siempre cabalgando la caída de cada ráfaga. En algún momento cambiaron. La crudeza se dio paso a algo más articulado. Frases deformadas por la distancia. ¿Por qué tú pudiste irte? Pudiste haberme sacado. No bajes sin mí. Cada acusación cayó en mi pecho como una piedra. No eran la voz de Penélope. No exactamente. Pero llevaban su cadencia, su ritmo. O tal vez llevaban mi culpa moldeada en sonido. No recuerdo haber dormido. En algún momento, sin embargo, el agotamiento debió arrastrarme, porque lo siguiente que recuerdo con claridad es la voz de Sam. Amanece, dijo. La tormenta se abrió. Levántense. Hoy no seguimos más arriba. Salimos arrastrándonos de la tienda hacia un mundo lavado hasta quedar limpio. El viento había bajado a una brisa firme. El cielo sobre la cumbre era claro, de un azul frío e imposible. Otros equipos emergían de sus tiendas golpeadas, radios en mano, con los rostros tensos. La ruta por encima de nosotros estaba vacía. No había figuras errantes, no había siluetas caídas. Cuando examinamos las laderas con binoculares, solo vimos crestas barridas por el viento y los surcos tenues de huellas anteriores, ya medio rellenadas por la nieve. La nieve alrededor del campamento contaba su propia historia. Era un desorden de pisadas y marcas de crampones, la escritura apresurada de una pequeña aldea nerviosa. Fuera de nuestra tienda, más allá de la zona revuelta, la superficie permanecía intacta. No había un solo grupo de huellas perdiéndose en el blanco. Todos escuchamos aquel silencio de la misma manera, como prueba y como acusación. Horas más tarde, en la estación de guardabosques empezaron a llegar reportes. Distintos equipos en diferentes zonas de la montaña habían oído lo mismo. Gritos en la tormenta, a veces masculinos, a veces femeninos, a veces sonando como personas que habían perdido. No se reportó ninguna persona desaparecida. No se encontró ningún campamento abandonado. Fenómenos atmosféricos, dijo un guardabosques. Rebote del sonido. La gente se altera con el mal tiempo. Empieza a oír aquello a lo que le teme. Pasa más de lo que creen. Asentí, porque esa explicación era la única que me permitía permanecer dentro de mi propia piel. Es más fácil creer que tu cerebro te mintió que aceptar que una montaña podría tener memoria. Regresamos a la ciudad casi en silencio, sin haber alcanzado la cumbre. Todos a quienes se lo conté después lo atribuyeron al estrés. Tomaste la decisión correcta, dijeron. Ninguna cima vale la pena si cuesta la vida. Las frases habituales. No les dije que casi abrí la tienda y salí cuando escuché mi nombre. Que una parte de mí ya estaba a medio camino de soltarme de la cuerda antes de que yo despertara del todo. No les dije que las palabras que oí en la tormenta eran las mismas que llevaba años diciéndome a mí misma. Porque tú pudiste irte, pudiste haberme sacado. Ahora cada vez que una tormenta invernal pasa sobre la ciudad de noche, con el viento apretándose entre los edificios de apartamentos, me quedo despierta escuchando. Es un sonido distinto al aullido de gran altitud, afinado por ladrillo y vidrio en lugar de hielo y roca. Pero de vez en cuando, debajo de las ráfagas, creo oír un borde familiar, una sílaba estirada que quiere convertirse en mi nombre. Ya no escalo montañas grandes. Le digo a la gente que es por mis rodillas, por mi horario, o porque en realidad nunca me gustó el frío. La verdad es más simple y más difícil de decir. Hay un límite a la cantidad de veces que puedes permanecer en un lugar que amplifica cada historia inconclusa dentro de ti. La montaña seguirá allí el año que viene, tal como dijo Sam, y también seguirá esa tormenta en algún punto de sus crestas, reproduciéndose para quien esté lo bastante alto y lo bastante hueco como para oírla. No sé qué voces atrapará la próxima vez. Solo sé que, por una vez, elegí alejarme mientras todavía podía distinguir entre el viento y la parte de mí que quería responderle.